Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, gusto en saludarte. Buenas noches. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Querido doctor Salvador Borrego, buenas noches. Buenas noches, un gusto, como siempre, estar aquí. Bienvenidos, pues vámonos con los temas. Yo creo que comenzamos con el caso seguridad, la estrategia de seguridad. La nueva estrategia, ¿no? Se ve un cambio importante, ahorita lo comentaremos, respecto al planteamiento de entrada y a las primeras acciones que alcanzamos a ver, aunque hay un caso muy desafortunado que es el caso Chilpancingo. Entonces, ¿se acabaron los abrazos? A ver, la buena noticia, Gregorio, es que en esta presentación del Plan Nacional de Seguridad de Omar García Harfuch, a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es que la frase abrazos, no balazos, quedó desterrada. Y más importante que eso, ya apareció una nueva figura dentro de esto que se llaman vamos a ir tras los generadores de violencia. Es un término muy fifí, por así decirlo, para hablar de los jefes de los cárteles, el crimen organizado. Es decir, los delincuentes, pero generadores, gran escala. Los de gran escala. Esa parte es muy buena. La otra parte buena es que, de una u otra manera, Claudia está confiando demasiado en García Harfuch, para bien o para mal, eso el resultado lo dará. Pero lo está empoderando porque no va a ser un simple secretario de seguridad. No, se ve más grande, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué le entregó? Por supuesto, las funciones tradicionales del secretario de seguridad. Le entregó toda la inteligencia, no únicamente de seguridad. La Comisión Nacional de Inteligencia está ya ahora, de investigaciones, lo que era el CISEN, está en manos ya de García Harfuch. No solo en el CISEN, también la parte de inteligencia del Ejército, de la Marina, y muy importante, la relación con todos los organismos de seguridad de los Estados Unidos, que normalmente estaba con la Fiscalía. Yo lo que vi en esta presentación de este, por lo menos esperanzador plan de seguridad, dejémosle el beneficio de la duda, es que Claudia presentó a quien es, a partir de que se presentó el plan ayer, Sí. el más poderoso secretario del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque si tú ves el paquete, estamos viendo el nacimiento no de un secretario de seguridad, sino de un secretario de gobernación, como lo fue casi García Luna en tiempos de Felipe Calderón. Recordemos que Felipe Calderón le mataron a dos secretarios, a Muriño, de Gobernación, a Muriño y a Blake Mora. Y el que asumía las funciones en esos huecos era nada menos que Calderón. ¿Y qué pasó ya cuando brincamos al sexenio de Peña Nieto? Que Peña Nieto dijo, me quito de problemas, no hay secretario de seguridad, todo se lo entrego al secretario de Gobernación, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se quedó también como secretario de seguridad oficialmente, él manejaba todo. Y ahí fue donde surgió el famoso cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a ver qué va a pasar con García Harfuch ahorita con esto. Porque lamentablemente comienza mal el anuncio desde el momento en que en la víspera aparece esta tragedia que fue el asesinato y la decapitación del alcalde de Chilpancingo, incluyendo su secretario de ayuntamiento y el que iba a ser ya nombrado secretario de seguridad. ¿Qué significa esto? Es una marca muy fuerte en la muesca de la pistola, porque por primera vez el crimen organizado atenta contra el alcalde de una ciudad capital. Y su grupo. Sí, antes era Lo que significa es que sigue después de esto. ¿Sigue después de un gobernador, un secretario de Estado, o qué sigue? Fue un mensaje, fue echar a perder, porque el anuncio estaba anunciado para el día de ayer. Para ayer. Entonces dijeron, eso fue el domingo en la tarde, noche, ¿no? Lo del si hubieran sido en materia de comunicación, y conocemos de comunicación, claro, yo hubiera diferido para unos días más, para no estar encima. ¿Por qué? Porque a la hora que salió a hablar del tema, la presidenta Claudia Sheinbaum fue poco empática. Dijo simplemente, vamos a atraer el caso a la federación. Sí, fue muy limitada la respuesta. Chilpancingo no figura entre las 5 ciudades más violentas. Eso lo dijo el lunes, exactamente. Y ayer Marcos presentó ¿cómo le explicas a las viudas y a los huérfanos de esos ejecutados y decapitados, ¿sí?, que no son parte de la estadística? Eso no es sensible. Y García Harfuch dijo,
no nos pidió protección. No tenía que pedírtela si venía de que un par de días antes le habían matado al secretario de Ayuntamiento. Y el señor fue a hablar con los personajes que le habían matado al secretario de Ayuntamiento. Claro. Que sí lo dijo en entrevista, pero claro, pues, quizá no concretó la solicitud. No, ¿qué pasó? Al ir a hablar con los ardillos, o con los tlacos, con quien quiera que haya sido el grupo Los que fue a hablar, delictivos de la los zona. grupos delictivos de la zona, con los que sí había hecho pacto, La anterior. su antecesora. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué pasa? Está claro que lo que les dijo ese alcalde al crimen organizado Pues no les gustó. no les gustó, lo mataron y lo decapitaron y el mensaje es para todos. ¿Y qué pasó ¿Quién con el manda clan ahí? Salgado Macedonio y Salgado Pineda, que es Félix Salgado Macedonio, morenista, senador, y la alcaldesa, la gobernadora la hija de de Félix. Guerrero, también morenista? Completo silencio. Entonces, en los planes, palomita y beneficio de la duda. En los reacciones. hechos, las reacciones, paramos. Yo añadiría el tema Sinaloa, que hoy se presentó García Harfuch. Bueno, a hoy- un mes Sí. del problema, ¿no? Hoy fueron a hacer la reunión en Sinaloa. Entonces- a ver, yo sigo sin entender por qué el expresidente López Obrador, siendo todavía presidente, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido tan enfáticos en apoyar a un personaje como Rubén Rocha, que por donde le busques y levantes en la alfombra, salen cucarachos, alacranes y ratones. Por no decir cosas peores. Vamos contigo, doctor Salvador Borrego. Entonces, este primer cambio, porque también podríamos decir que es el primer cambio evidente Claro. después de tanta continuidad y de tanto... Es un deslinde. Exacto, y que habíamos Moderado, platicado pero aquí, deslinde. que era importante que comenzara a marcarse Así ya es. una diferencia. Entonces, este podría ser un primer diferenciador. Veremos qué resultados hay, como bien dice Ramón Alberto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues lo veo de maneras muy diversas, sí. Primero, el tema de la violencia es el tema más importante, sí. El problema más grave que enfrenta el país en los años estos últimos que hemos vivido. Y esto que pasa con este muchacho, pues, de Chilpancingo, sí, Alejandro, es algo terrible, ¿sí? O sea, yo sé que no les genera ningún consuelo a la familia, pero en la obsesión del innombrable, ¿sí? De ser héroe, ¿sí? Y que no fue alcanzada, sí, este gobierno sí ha estado generando, finalmente estamos con las secuelas del gobierno anterior, sí, ya está generando héroes. Este muchacho es un héroe, pues, sí, una víctima, un mártir. Y ya incluso estamos viendo la deshonesta, sí, terrible, inhumana forma de gente de la 4T tratando de descalificarlo, sí. Pero bueno, ese es un tema que ahí queda lacerante, terrible. En el tema, pues, del plan de seguridad, dice muy bien Ramón Alberto que está puntualizando el asunto de los generadores de violencia, pero usa una palabra, ¿sí? Y esa palabra es un eufemismo y es neutralizar, ¿sí? No voy a decir de qué palabra es eufemismo, ¿sí? Pero los que saben del tema tienen perfectamente claro, ¿sí? Los que no pregunten, por favor, ¿sí? Que es un mensaje muy fuerte. O sea, yo no creo que se hayan utilizado los términos así de manera muy libre. O sea, yo creo que están exactamente diciendo lo que están queriendo decir. Y lo que están queriendo decir, me parece a mí, es una revisión contundente, un viraje contundente de la política de abrazos no balazos, que representa negarte, ¿sí? A tu compromiso fundamental, ¿sí? De dar seguridad a la gente, ¿sí? Por otra parte, creo que esa ida a Sinaloa, esa caminar ahí, sí, algunos dicen, bueno, es que está todo protegido, sí, es un alarde ahí, pero hay francotiradores y todo, sí, o sea, se trata de demostrar que el Estado, sí, es más poderoso que cualquiera, sí, es un alarde, sí, es un decirles, o sea, aquí ustedes son nada. Claro. Comparado con la fuerza que tiene el Estado. Y entonces, bueno, vamos a ver de qué manera, doctor, se refleja esto. Que le digan eso a las 190 víctimas de homicidio que han ocurrido en Sinaloa desde que el Mayo se entregó a este día. Claro. Un mes. Y a los 300 desaparecidos que no ven por ningún lado en Sinaloa. Estamos hablando de casi 500 víctimas
500 familias en un mes. Así es. A ver, pues si eso no es un estado débil, si eso no es un narcoestado, si eso no es un narcogobernador, si eso no es una protección, porque ahí está la disputa de los dos famosos cárteles, claro. los hijos del Chapo del primer matrimonio, que son los que quedaron aquí, y los dos hijos del Mayo, el Mayo Flaco y el Mayo Gordo, y eso pues, mientras no se dilucide quién se queda con la plaza, Claro. va a seguir adelante. Sin duda. Láminas que tenemos, proyecciones Bueno, aquí sobre que has este preparado. tema así de la seguridad hay una información Hay que es una muy hacia el final. importante y cada Exacto. semana vamos nosotros a decir cómo van las cosas. Se completó la primera semana. Bueno, vamos a ver otras láminas primero. Aquí es de la gente que aprobó el presidente, el 89% siempre lo aprobó. Nos habla de una... Vamos, si vemos la siguiente, vemos que de los que desaprobaban el presidente, el 84% siempre lo desaprobó. O sea, se dio una condición de polarización muy fuerte. Si vemos la siguiente, tenemos pues que a esta pregunta de cómo es vivir en México antes o después, ¿sí? Hay un 65% que coincide mucho con la aprobación del presidente, que se dice que hoy se vive mejor en México que antes, ¿sí? Están equivocados como están equivocados diciendo que López Obrador es un buen presidente o fue un buen presidente. Si vemos la siguiente, la gente espera más seguridad pública de Claudia, ¿sí? Un 77% ya redondeando. Si vemos la siguiente, la expectativa que la gente, los mexicanos tienen sobre Claudia, también tienen la expectativa, un 82% de que la educación sea mejor. Y si vemos la siguiente, tenemos que también hay una expectativa elevada, 85%, de que la salud pública, aunque ya rebasemos muy fuerte. Si vemos la siguiente... Ahí está la que decías. Miren, en el caso de la seguridad pública, es el monitoreo de cómo cierra el gobierno anterior, se pone esta línea, y el primer valor que obtenemos en esta semana fueron 516 homicidios y es un valor estable. Esta es una situación que nos puede decir que el diagnóstico es estabilidad, que está mejorando o está empeorando la situación en este gobierno. Por lo pronto no hay ni mejoría ni empeoramiento, seguimos igual que como O sea, con la estábamos misma antes. tendencia. Exactamente. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Yo le daría los famosos 100 días a García Harfuch, para que nos den resultados y esas gráficas Así es. se reduzcan. Yo calculo que el periodo de García Harfuch va a ser o una gran victoria o una gran derrota. Híjole, pues es... Que no quisiéramos nadie ver, porque si se van a meter a lo hondo, hay que empezar a entender que ahí hay tiburones Con implicaciones políticas muy fuertes. muy severas. Corte comercial y regresamos con el plano local, Claro. el conflicto político, la reconciliación a medias y el choque de trenes que hubo en San Pedro Garza García, políticamente hablando. Regresamos.